había dado cuenta. De nada. Entonces, en el sentido del eje X, no tenemos fuerzas externas, porque la que se ve tanto en el plano como en el bloque es interna. Ahora, en el sentido del eje Y, en el caso del plano, ¿tenemos una fuerza externa? La fuerza peso del propio plano. Fuerza peso del plano, pero esa fuerza peso se compensa con la normal. Si bien es correcto que tenemos una fuerza externa, esa fuerza externa se conserva con la normal. Entonces, en definitiva, para el caso del plano inclinado, se conserva el vector P, pero para que se conserve se tiene que conservar para todos los elementos del sistema. En el caso del bloque, en el sentido del eje X, ¿tenemos fuerza externa? Del eje X, no. 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 ¿Y en el sentido del eje Y? Sí, el peso. El peso. ¿Y se compensa con la normal, con la componente de la normal? No, porque no hay No. componente de la normal, o sea, no se toma en cuenta porque es una fuerza interna. No, en realidad, ¿qué es lo que pasa? Sí hay una componente de la normal, lo que pasa es que la normal 2 por el seno de alfa, ven acá, esperen que se los voy a marcar. Esta parte de acá, estoy marcando acá en rojo, ¿bien? Esa es, esta de acá, es la normal 2 por el seno de alfa, ¿bien? La normal 2 por el seno de alfa menos el peso en 2, ¿qué me da como resultado? Me da la masa por la aceleración que está teniendo el bloque respecto de tierra. Con lo cual, definitivamente, ahí no se conserva la cantidad de movimiento. Acá tengo una fuerza externa que no está compensada. Por eso es que voy teniendo que el bloque en el sentido del eje Y va ganando aceleración. ¿Bien? Entonces, Pregunta. sí. Pero cuando tú planteas la segunda ley de Newton, ¿no tomas en cuenta solamente sumatoria de fuerzas externas para ver si se ¿No? conserva P? Acá estoy tomando el diagrama de cuerpo libre del bloque. Tengo el peso y tengo la normal. Si yo hago la normal 2 menos el peso de 2, voy a obtener un valor de una aceleración, porque el bloque está cayendo y se está acelerando. ¿A todos le queda claro que el bloque está cayendo y se está acelerando? Sí, sí. Entonces, acá yo lo que tengo que ver para determinar si se conserva o no se conserva el vector P del sistema es si hay algún lugar a donde actúen fuerzas externas que no estén compensadas. Definitivamente, en el sentido del eje vertical o el eje Y, yo tengo que están actuando fuerzas externas que no están compensadas. Entonces, en el sentido del eje Y, no se conserva el P del sistema. O sea, el P del sistema se conserva solamente en el sentido del eje X. ¿Bien? Vamos a ver después porque nosotros lo que tenemos que llegar a ver es determinar y cuantificar el movimiento del centro de masa. O sea, ya por lo pronto, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos después de ver esto que el cuerpo 2 o el bloque va a tener una velocidad en X que va a ser constante. Y lo mismo va a pasar con la velocidad en X de la cuña. Mientras el cuerpo se va a mover, va a bajar y se va a estar moviendo hacia la derecha,
la cuña se va a estar moviendo con una velocidad hacia la izquierda. Y en todo momento, ¿qué se va a cumplir? Vamos a verlo por acá más adelante, después vamos a volver. Se va a cumplir en todo momento. Ay, no quería escribir en rojo. Me escribí en rojo porque lo tenía en rojo de antes. Vamos a pasarlo otra vez. Qué mal, no tiene el color negro ahora. Bueno, vamos a escribir en azul. ¿Cómo que me...? Bueno, un bug. Le descubrimos un bug a... Un bug no tiene el color negro. Bien, vamos a escribir en azul. Yo tengo que la cantidad de movimiento. Vamos a agrandar un poco esto. La cantidad de movimiento en X la cantidad de movimiento en X se conserva. Bien, entonces, si inicialmente estaba en reposo, ¿cómo va a ser si se conserva la cantidad de movimiento en X? La cantidad de movimiento en X va a ser siempre 0, ¿verdad? Porque estaba inicialmente en reposo. Entonces, la cantidad de movimiento en X va a ser 0. Ahora, yo tengo que escribir la cantidad de movimiento en X, la puedo escribir como la masa por la velocidad de cada uno de las partículas que componen el sistema. Bien, entonces, yo tengo que menos la masa de 1, la masa grande, por la velocidad de 1, que es la de la cuña. ¿Por qué menos? Porque va en contra de el sentido que yo supuse como positivo, más la masa del bloque, la voy a representar con M minúscula, y ahora, ojo con esto, ¿qué es lo que pasa? El bloque tiene una velocidad. ¿Qué dirección tiene la velocidad del bloque? Diagonal. Claro, muy bien. La velocidad del bloque, esta velocidad de 2, es paralela al plano inclinado, porque es siempre tangente a la trayectoria, es una trayectoria rectilínea sobre el plano inclinado. Entonces, esta velocidad de 2 tiene esta forma. Entonces, yo voy a tener una velocidad en Y y una velocidad en X. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La velocidad, acá como estoy sacando la cantidad de movimiento en X, la velocidad del bloque va a ser igual a la velocidad de 2, fíjense, es la velocidad de 2 por el coseno de alfa menos la velocidad de 1. Y esto tiene que ser igual a 0. Me quedé sin... A ver, lo corro un poco más para allá. Esto igual a 0. Esa es la parte complicada que tiene esto y a donde muchos se confunden. ¿Entienden por qué hice esto así? ¿Puede repetirlo, profe, por favor? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a verlo esto acá sobre el bloque, cuando habíamos empezado. Por ahí si lo hacemos acá se ve mejor. El bloque
tiene una velocidad para allá, que es la velocidad 2. Esta velocidad 2 yo la puedo suponer, o en realidad la tengo que suponer, descompuesta en dos direcciones. ¿Por qué? Bueno, porque el eje que yo puse es un eje horizontal y vertical. Entonces, esta velocidad oblicua yo la considero descompuesta en dos direcciones. Pero a su vez, este cuerpo, este bloque hacia allá, tiene una velocidad 1. Y el bloque está arriba del plano inclinado. O sea, si el bloque estuviese pegado al plano inclinado y respecto del plano inclinado no tuviese velocidad, la velocidad del bloque respecto de tierra, fíjense que sería la velocidad 1. O sea, donde está el bloque respecto de tierra se está moviendo hacia la izquierda a una velocidad que es la velocidad 1. Entonces, cuando yo saco la velocidad total o la velocidad respecto de tierra de este bloque, va a ser la velocidad 2 por el coseno de alfa, que es esta velocidad de acá, que sería la velocidad en X del bloque, pero a esa velocidad en X del bloque le tengo que sumar vectorialmente, en este caso yo sé que va para el otro lado y se lo resto, la velocidad 1. ¿Bien? O sea, si yo me fijo, este se está moviendo para aquel lado. Entonces, este que se está moviendo para aquel lado, le está restando vectorialmente la velocidad a este, era la idea de borrar todo, le está restando vectorialmente a esta velocidad que es para allá, ¿bien? ¿Entienden? En definitiva es un movimiento compuesto. La velocidad del bloque respecto de tierra es la diferencia entre la velocidad del bloque respecto al plano inclinado menos la velocidad del plano inclinado respecto de tierra. Bien, esta es la parte complicada que tiene el problema. Primero, lo que ustedes se tienen que dar cuenta que es el único eje a donde no actúan fuerzas externas no compensadas en el sistema es el eje X. En el eje X, como no tengo el peso, tengo solamente fuerzas internas. Entonces, la cantidad de movimiento en el eje X se conserva. O sea que la cantidad de movimiento estas porquerías me pasan por lo que instala mi hijo y quedó grabado. Pero ahora lo voy a matar. Bien. Acá fíjense que en realidad el bloque tiene una velocidad que es respecto de tierra, que es la suma de la velocidad del bloque, que se está yendo para la derecha, menos la velocidad del plano inclinado que se mueve hacia la izquierda. Hasta ahora todos los problemas que veíamos de plano inclinado, el plano inclinado estaba fijo a tierra. Entonces nosotros no nos preocupábamos del movimiento del plano inclinado. En este caso, el plano inclinado no está fijo a tierra. Y por conservación de la cantidad de movimiento, si el bloque se mueve hacia la derecha, el plano inclinado tiene que mover hacia la izquierda para contrarrestarlo y que el P sea siempre cero. No pasa lo mismo en el sentido del eje X, porque tengo una fuerza externa, en el sentido del eje Y, perdón, porque tengo una fuerza externa y en el sentido del eje Y no se conserva el P, solamente se conserva en el sentido del eje X. Entonces, si volvemos acá, lo que habíamos visto es que como la cantidad de movimiento es cero, entonces cuando yo sumo la cantidad de movimiento del sistema, que es la cantidad de movimiento del plano inclinado más la cantidad de movimiento del bloque, me tiene que dar cero. ¿Bien? Entonces, lo que me queda en definitiva, ¿qué es? Me queda que la velocidad de 1 es igual cuando yo, fíjense, cuando yo despejo esta ecuación,
me queda que la velocidad de uno es igual a la masa del bloque sobre la masa del plano inclinado por la velocidad del bloque por el coseno de alfa menos la velocidad del plano inclinado. ¿Bien? Acuérdense que nosotros lo que estamos intentando ver es qué movimiento va a tener el centro de masa, ver y cuantificarlo, ¿no? Entonces, a mí ahora, ¿de qué me sirve saber que la velocidad eh, de la cuña tiene esta relación respecto a la velocidad del bloque? En nuestra Igual meta de... ahí, en esa ecuación no estaría dependiendo todavía de la velocidad del plano, o sea, estás igualando la velocidad del plano y en el paréntesis también está la velocidad del plano. Sí, sí, está dependiendo, todavía no despejé nada, ¿eh? Esto me tiene que servir porque yo estoy buscando las relaciones, porque ¿qué pasa si yo acá derivo respecto del tiempo? Pasa Quedaría acá. la aceleración, que supuestamente en este caso tiene que ser cero porque dijimos que era un movimiento uniforme. No, lo que dijimos es, eh, dijimos que la velocidad, lo que dijimos es que la masa por la velocidad del plano era igual a la masa por la velocidad, o sea, dijimos que se conservaba la cantidad de movimiento en el sentido del eje X, pero no dijimos que era un movimiento uniforme. No tiene aceleración no tiene aceleración el bloque. Sí tiene. Tiene aceleración. Vamos a terminar de hacerlo. O sea, ¿qué pasa si yo derivo acá? Respecto del tiempo. El coseno de alfa respecto del tiempo, ¿cómo es? O las masas respecto del tiempo, ¿cómo son? Son constantes. Son constantes. O sea que me quedaría una relación de aceleraciones. Vamos a verlo nuevamente acá. Vamos a volver a esta parte, bien, donde teníamos el diagrama de cuerpo libre. Vamos a ver las ecuaciones acá de el bloque. Fíjense, en el sentido del eje, en función de los ejes que yo elegí, bien, en el sentido de el eje Y, yo tengo que la normal 2 por el coseno de alfa menos el peso en 2, ¿a qué es igual? A la masa del bloquecito por la aceleración del bloquecito respecto a tierra. Ojo, porque vamos a, acá por ahí es la parte donde también un poco confunde. Este bloquecito respecto a tierra tiene acá una aceleración a sub m, y esa aceleración a sub m yo la puedo descomponer en una componente así y una componente así. Bien. Entonces, esto sería igual a
A sub m por el seno de alfa, y como esto está hacia abajo, tendría un signo negativo. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí, sí. Bien, Claro. o sea, esta en definitiva sería la aceleración en I del bloque. El bloque está cayendo en el sentido del eje Y. ¿Con qué movimiento está cayendo el bloque? MRV. Bien, si uno se fija así directamente de las ecuaciones, se da cuenta que es el hacia abajo es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y después, fíjense que voy a tener en el sentido, proyectando como yo proyecté hasta ahora, la normal 2 por el seno de alfa. ¿A qué va a ser igual? ¿La masa por qué cosa? Por la componente de la aceleración en X. Que acá estoy planteando en un sistema que está fijo a tierra. Entonces va a ser igual a, es correcto, la aceleración m por el coseno de alfa menos la aceleración del bloque m grande. ¿Y esta relación de dónde la saqué? De la velocidad del bloque. Esta relación es la que nosotros encontramos acá cuando planteamos la conservación de la cantidad de movimiento. Fíjense que nosotros planteamos que la cantidad de movimiento se conserva. La que se conserva, la cantidad de movimiento del sistema. Cada partícula no dijimos nada. Nosotros lo que dijimos es la cantidad de movimiento del sistema. ¿Por qué se conserva la cantidad de movimiento del sistema en el sentido del eje X? Porque no hay fuerzas externas al sistema que hagan trabajo en X. Perfecto. Como no hay fuerzas externas al sistema que hagan trabajo en X, no hay fuerzas externas al sistema en el sentido del eje X, no pongamos que haga trabajo. Pero no hay fuerzas externas en el sentido del eje X, el P se conserva. Entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho? De esa relación de velocidades, yo derivo respecto del tiempo y encuentro la relación de aceleraciones. Entonces, cuando yo voy a resolver esto, acá tengo, lo expreso como la aceleración del bloque por el coseno de alfa menos la aceleración de la masa, que en definitiva es la aceleración respecto de tierra en el sentido del eje X que tiene ese bloque. Bien, y ahora para el caso del plano inclinado, fíjense que para el caso del plano inclinado tengo que la normal 2 por el seno de alfa hablando en el plano inclinado, ¿bien? En el plano inclinado puedo decir la normal 2 por el seno de alfa es igual, déjeme ver, a ver qué signo le puse. Bien, fíjense que la normal 2 por el seno de alfa es negativo, bien, porque va para aquel otro lado. Entonces me queda menos la normal 2 por el seno de alfa, ¿a qué va a ser igual?
La masa por la aceleración de la plataforma menos la aceleración del bloque por coseno de alfa. ¿Por qué menos la aceleración del bloque? ¿Cuál es? Ah, porque estaba invirtiendo el signo de la ecuación anterior. En realidad es así. En realidad acá lo único que tengo respecto de tierra es la masa por la aceleración es menos. N2 por el seno de alfa es igual a menos la masa porque respecto de tierra el plano inclinado tiene la velocidad v1 o su aceleración de m grande. ¿Bien? Y ahora sí, cuando planteamos la ecuación que nos falta, ¿cuál es? Es la normal total menos la normal 2 por el coseno, acá me confundí, menos la normal 2 por el coseno de alfa, menos el peso, ¿a qué tiene que ser igual? Estamos haciendo cada cuerpo por separado, ¿eh? A 0. Igual a 0 porque en el sentido del eje Y no se mueve, ¿bien? Entonces, acá me quedaron las ecuaciones y fíjense que lo único que acá tengo 4 ecuaciones con 4 incógnitas. O menos, tal vez, déjenme ver, ¿eh? ¿Qué es lo que no conozco? No conozco la aceleración del bloque chiquito, la aceleración del bloque grande, ni conozco ninguna de las dos normales. Bien, pero tengo 4 ecuaciones con 4 incógnitas. No es fácil, tiene sus bemoles esto, hay que ponerse a resolverlo, pero acá lo que vemos es que podemos hallar todas las aceleraciones. Y ahora a nosotros lo que nos pedían hallar, ven que en definitiva, cada uno el bloque es correcto que tenga una aceleración en X y una aceleración en Y, porque está cayendo con una aceleración. Y el plano inclinado tiene una aceleración en X para el otro lado. Ahora, ¿qué es lo que se cumple siempre? Y a mí me dicen que yo saque la velocidad en X del centro de masa. A ver, ¿quién lo vieron? Acá tenemos, fíjense, estas son las ecuaciones de que para facilitarlo yo no le puse rozamiento, si no habría rozamiento, pero igual, bueno, es mu por la normal y en definitiva serían 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Ahora vamos a ver, ¿bien? Si yo quiero sacar la velocidad del centro de masa, en X. Uy. La velocidad del centro de masa en X. Bien, esta velocidad del centro de masa en X la puedo escribir, según lo que vieron recién con Carlos, como la sumatoria en X de M sub I por B sub I sobre la sumatoria de las M sub I. ¿Bien? ¿Y a qué es igual esto? A 0. Esto es igual a 0. O sea que el centro de masa en X, si bien fíjense, cada uno de los cuerpos tiene aceleración en X, pero se cumple siempre que la cantidad de movimiento se conserva, o sea que en proporción la masa por las velocidades van aumentando iguales, entonces la cantidad de movimiento se conserva, con lo cual
la velocidad en X es 0. Y si inicialmente estaba en reposo, quiere decir que sigue en reposo. Así que, ¿qué pasa con la coordenada X del centro de masa? No cambia. Acá, esto está mal, ¿no? Acá sería este subíndice, serían las velocidades en X. Bien. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Con lo que dijo recién el compañero? Sí. Bien, entonces la velocidad en X del centro de masa, la coordenada X del centro de masa no cambia. Bien, la coordenada en X del centro de masa siempre la misma. Así que el centro de masa donde estuvo se quedó. Ahora, ¿qué pasa con la coordenada en Y del centro de masa? Cuando yo hago la sumatoria de las velocidades en I, ¿bien? ¿Cuánto vale la velocidad en I? La componente I de la velocidad del plano inclinado. 0. O sea que la velocidad es la velocidad que tiene el bloque. Quiere decir que ¿qué movimiento realiza el centro de masa? El centro de masa cae con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con la misma aceleración en I que tiene el bloque. ¿Vieron? Está complicado, pero así todo entró en un examen. Pero entiendo que está complicado. Ahora vamos a ver aguárdenme que estoy buscando para compartirles una simulación Diego, a donde... Sí, puede ser que en la pregunta que nos mandaste hoy decía MRU y no MRV, o me habré equivocado yo. no, puede ser que yo me No sé cómo le faltó apareció lo poner... demás, a mí me aparecía MRU, Sí, pero no, sí, 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 me faltó poner MRV. Bueno, porque, entonces no hubo, entonces no hubo porque me ninguna... parecía medio raro a mí. Me faltó poner la B, Te sí. iba a decir ahora Vos en la sabés, clase. Yo vos puse sabés, esa, pero te iba a preguntar. es un MRV. Muy bien, ¿eh? Sí, me faltó poner la B. Era clave. Acá lo estoy viendo, sí, qué desastre. Bueno, esperen que estoy buscando. Hay una simulación que quiero que vean, porque esto por ahí no es fácil de ver. Ahora, entonces, mientras el bloque va cayendo del plano inclinado, lo que va a pasar, como dijo el compañero, es que tiene un MRV y no un MRU, o sea, tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con la misma aceleración en I que tiene el bloque. Y después, no sé si se los había puesto, pero si no se los agrego ahora, es qué pasa cuando llega al piso. Ahora lo vamos a ver igual. Guárdenme, que estoy buscando para compartir la simulación, que yo me la había guardado, me gustó mucho, mucho la simulación. Un poco lento. Por ahí es la mejor manera de verlo. Acá está. Guárdeme que dejo de compartir acá. Vamos a compartir ahora. Ah,
A ver si lo están viendo. Ahí está, ahí está apareciendo. Pónganlo grande para que puedan verlo. Fíjense, acá está el centro de masa del plano inclinado y el centro de masa del bloque. ¿Bien? Está buena esta simulación porque esta simulación nos muestra paso a paso cada uno de los valores de aceleración, velocidad y posición del bloque, y acá le dice cuña al plano inclinado, ¿bien? Entonces, ahí se empieza a mover. Ven que la velocidad, las velocidades no son constantes, o sea, hay aceleración. Pero préstenle atención, fíjense, este es el centro de masa del sistema. Fíjense que en X no varía nunca, pero en Y, ¿ven? En X tiene siempre la misma posición, pero en Y va cayendo. Y ahora, vamos a ver, ahí llega, eso mientras está llegando al piso, ¿bien? Fíjense que la posición que tiene, ven que la posición que tiene es siempre la misma, y fíjense cómo el bloque se va moviendo, y aparte también, bueno, acá la simulación está bien hecha, fíjense cómo se va moviendo el bloque y el plano inclinado, y cada vez se va moviendo más rápido. Ahora, ¿qué pasa ahí? Ahora llegó al piso, ¿no? No hay rozamiento en ningún lado. ¿Qué va a pasar ahí? Esto también se lo habían preguntado en el parcial. Así que alguien me explique ahora. Cada partícula se mueve con velocidad constante porque no hay rozamiento en el piso y Bien, ya no sé cómo seguir. perfecto. No, es correcto. O sea, ahora ya no hay, no hay interacción entre el plano y el bloque. Entonces, la velocidad que alcanzaron ahí es la que se va a mantener. Bien, acá el bloque va para el otro lado, por eso es negativo y acá es positivo. Fíjense, ¿ven? La velocidad que habían alcanzado ahí es la velocidad que se va a mantener, porque ya no hay rozamiento. Ahora fíjense que la cantidad de movimiento en Y se conserva, acá sí se conserva el vector P, tanto en Y como en X. En el sentido del eje X no tenemos fuerzas externas. Y en el sentido del eje Y tenemos fuerzas externas, pero Se compensan. perfecto, perfecto, perfecto. Me encanta la palabra esa. Se compensa. Muy bien. Siempre busquen eso. Dicen, bueno, en el sentido del eje X no tengo fuerzas externas. En el sentido del eje Y tengo fuerzas externas, pero se compensan porque tengo la normal. Bien, si el bloque estuviese en el aire o viniese una bala en el aire, en el sentido del eje X nunca se conserva porque la bala no tiene dónde apoyarse y hay una fuerza externa no compensada. Bien, me encanta eso, o sea, acá el P del sistema, una vez que están en el piso, se conserva. Entonces, como aparte ya no hay interacción, ahí sí las velocidades son constantes, pero fíjense, acá subieron todos mis perros, en cualquier momento se escucha un concierto de perros. Fíjense, presten atención a las velocidades. ¿Ven cómo se van incrementando? Fíjense que se van incrementando, y cuando llega a tierra, ahí se quedan y sigue así. Bien, entonces es correcto. Cuando está en el bloque, el problema que hay es que cuando está en el plano inclinado, el bloque no tiene con qué compensar su componente en el eje Y. Entonces
empieza a caer con un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Una vez que llega al piso, ahí sí, con el piso se compensan las fuerzas y entonces ahora se conserva el vector P tanto en Y como en X y acá se ve sí que ya las velocidades no aumentan. Bueno, la aceleración se hace cero porque ya no hay más interacción de fuerza y el centro de masa ya no varía ni en X ni en Y, pero si no varió solamente con la misma aceleración que estaba cayendo el bloque en el sentido del eje Y. ¿Bien? Y acuérdense siempre que el hecho de que se conserve la cantidad de movimiento no quiere decir que la velocidad sea constante. Lo que quiere decir que el producto masa por velocidad del sistema, o sea, lo que quiere decir es que cuando hacen la sumatoria de las masas por las velocidades, te da cero. ¿Bien? Pero el hecho de que no haya fuerzas externas, esto les va a servir para el parcial. El hecho de que no haya fuerzas externas implica que no hay variación de energía cinética. O sea, si la velocidad varía, hay variación de energía cinética. Y acá, en el sentido del eje X, no hay fuerzas externas. ¿Es correcto decir que hubo variación de energía cinética si no hubo fuerzas externas? Variación Habíamos de visto. Depende de las internas también. Pero, ¿qué es la energía cinética? ¿Qué es lo que dice el teorema de las fuerzas vivas? la variación de energía cinética entre dos puntos es igual al trabajo de todas las fuerzas entre dos puntos. Internas y externas. Ah, claro, en este estamos en sistema de partículas. Sí. Claro. Acá, o sea, acá, ¿qué es lo que pasa? Si bien hay fuerzas, el hecho de que las fuerzas sean externas, de las que las fuerzas sean solo internas, en el eje X, el hecho de que haya solo fuerzas internas no implica que no vaya a haber variación de velocidad o aceleración o variación de energía cinética. Bien, lo que importa acá es que al no haber fuerza, no hay variación de la cantidad de movimiento. Y gracias a eso pudimos sacar cómo va a ser la relación de aceleraciones. Bien. Bueno. Este no, por ahí no es de los más fáciles, pero a mí me interesa que lo vean, que vean la grabación y que reflexionen, porque lo que sucede, esperen que dejo de presentar, este tipo de problemas y después el otro que pienso dar de cuerpo rígido que estaba en este no sé si está en la guía, el de cuerpo rígido que tomaron sí estaba en la guía, son problemas bastante difíciles y complicados que están tomando en los parciales. De hecho, el de cuerpo rígido, yo vi que tomaron varios y varias variantes del que vamos a hacer, bueno, la clase que viene. Así que, A mí me tomaron centro de percusión y no sabía qué era, y por eso recursé. centro, bueno, Eso no, eso es no, la primera vez que la cursé no lo habían explicado y bueno, la no. clase que viene, lo voy a dar porque es importante, porque si la fuerza está aplicada en el centro de percusión, el cuerpo rueda sin deslizar, aún sin rozamiento. Claro, el rozamiento me daba cero y una fuerza F estaba aplicada en un determinado punto del cuerpo donde Claro, el así que rozamiento bueno, se anulaba. no sé si les quedó claro. Lo que pasa que es difícil decir, espero que les haya quedado claro, porque vienen de una clase que fue muy intensa y que no es un problema sencillo. Pero bueno, espero que intenten resolverlo por su cuenta y se pongan a hacer ejercicios porque la segunda parte viene complicada. Hay que estar bien afilado. Así, si Dios quiere, pueden promocionar la materia. Bueno, Pilar.
No sé si te dejo, después Acá yo quería estoy. hacer otro si hay tiempo. Sí, si ¿Cómo querés hago el andás? péndulo balístico, que es cortito, Ah, y listo, te listo, queda sí. tiempo para hacer otro. Y yo quería ver más que nada porque en general se confunden mucho en el sentido, ojo que a mí también me pasaba, de pensar que la conservación del P implica que la velocidad es constante. Y bueno, y en el del bloque también pasa lo mismo, que inclusive dice que el chico se mueve a velocidad constante y la gente tiende a pensar que caminar en línea recta con una velocidad constante significa movimiento rectilíneo uniforme. Y no es siempre así. Así que bueno, te dejo así, no te saco más tiempo. No hay Para que problema. dejo de compartir mi cara. Bien, ¿están ahí? ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Bien. Bueno, vamos a plantear este problema, o me van a ir diciendo mejor ustedes cómo tengo que hacer para plantear este problema, ¿sí? Es el caso de un péndulo balístico, ¿sí? ¿Saben cómo funciona esto? ¿Alguno tuvo la suerte de cursar presencialmente ya Física 1 y ver esto en el laboratorio? Es para determinar la altura máxima a la que llega el péndulo. Bueno, en realidad Sí, el ángulo, eh, ¿no? es al revés. Conociendo la Claro. altura máxima a la que llega el péndulo con la bala incrustada, yo puedo determinar la velocidad inicial que tenía la bala, o mejor dicho, la velocidad que tenía justo antes de impactar contra el péndulo. ¿Sí? En este caso, en este tipo de péndulo, la bala queda incrustada porque tiene como una especie, por lo menos el que está en el laboratorio de física 1, tiene un compartimento, ¿sí? Donde permite que esto que uno arroja, ¿sí? Que en este caso le llaman una bala o un proyectil, quede metida acá adentro y luego de que impacta, el sistema se mueve, ¿sí? Como si fuera una única masa compuesta por las dos masitas. Entonces, lo que me dicen acá es que si yo mido la altura h a la que llega el péndulo, puedo determinar cuál era la velocidad que tenía la bala antes de impactar. Y nos dice que conociendo esa altura y las dos masitas, podemos llegar a la conclusión de que esa velocidad tiene esta expresión que nos dan acá. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es verificar efectivamente que esa velocidad es así. Entonces, ¿cómo arrancamos y qué tenemos que plantear para poder resolverlo? Podríamos ver la conservación de la cantidad de movimiento al ser un choque. Bien, perfecto. Y entonces, siempre que tenemos un choque, ¿qué tenemos que identificar? ¿Qué tipo de choque es? También. Bueno, eso puede servir, en este caso nos va a servir, El pero sistema, más allá de eso, ¿sí? Bueno, ahí alguien dijo algo, los corté, perdón. que Alguien iba a tendría que decir algo. definir el sistema, Ay, no escucho nada, perdonen, pero los escucho medio mal. A ver ahora. que tendría que definir primero el sistema. Bueno, sí, primero vamos a definir un sistema de referencia y de coordenadas. ¿Dónde quieren ubicar el sistema de referencia? Eso digan ustedes, total, se puede resolver con cualquier sistema. ¿Qué hacemos? La altura cero, en donde está, vamos a decir, la raya de abajo, donde choca la bala contra contra la masa. ¿Y qué más? Sí, ¿Así? exacto. El eje Y para arriba y el X para la derecha. Bien, y yo voy a aclarar por las dudas que es un sistema de referencia inercial. Bien, a lo que yo me refería antes con mi pregunta es ¿qué tenemos que identificar? Cuando tenemos un choque,
siempre lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos distintos intervalos de tiempo, ¿sí? Y que podemos hablar de lo que pasa justo antes del choque, durante el choque y justo después del choque, ¿sí? Y cuando hablo de antes es un instante antes, vendría a ser cuando la bala está acá, ¿sí? Por pegar al péndulo, ¿está bien? Durante el choque es cuando ya entra en contacto con el péndulo y después del choque es justo un instante después, es decir, antes de que el péndulo comience a moverse. ¿Se entiende? ¿Me siguen con esos instantes de tiempo? Sí, sí. Es Sí. importante porque son los instantes en los que tenemos que identificar cuáles son las fuerzas que hay actuando, ¿sí? Porque alguien me dijo, bueno, podemos plantear el teorema de conservación de P. ¿Y qué dice el teorema de conservación de P? Disculpa, pero después del choque no sería en el momento en que empieza a moverse, no antes. Justo antes. Esto va a empezar a moverse así, ¿no? Después del choque. Bueno, pero yo voy a estar considerando el instante en el que la bala se incrustó acá, ¿sí? Y justo antes de que esto empiece a ascender, digamos. ¿Está bien? Pero ahí, si lo tomas justo antes de que se empiece a mover, no sería la velocidad cero de ese... No, de ese... ojo, ojo. Cuando la bala esté acá adentro y ya impactó, ¿qué va a pasar con este sistema? ¿Va a tener velocidad o va a tener velocidad cero? Yo lo veo durante el choque, todavía tiene velocidad cero, pero después del choque es cuando ya se empieza a mover, ya tiene una velocidad. Bueno, tiene una velocidad, pero ¿cómo es esa velocidad? Y hacia la derecha... Tiene una velocidad así, ¿no? Sí. Entonces yo estoy considerando que estoy justo en este punto, todavía estoy en el punto, o sea, acá tengo una velocidad después del choque. ¿Está bien? Pero todavía estoy en el punto en el que el péndulo está vertical. Ahora, esta velocidad que tiene todo este sistema masa, o sea, proyectil péndulo, vamos a decirle, esta velocidad que es consecuencia de ese choque es la que me permite que este péndulo luego describa ese movimiento circular, ¿no? Que va a ser así. Claro, y las velocidades una vez que se produjo el choque, las velocidades de ambos cuerpos sería la misma. En este Porque están caso incrustados. sí, porque queda incrustada la bala, exactamente. ¿Está bien? Pero esta velocidad, que es después del choque, es la que tiene cuando el péndulo todavía está en esta posición. ¿Lo ven eso? Y es la que luego me va a permitir que el péndulo comience a moverse hacia la derecha. ¿Está bien? Buenísimo. Entonces, yo les preguntaba, ustedes me decían, bueno, esto hay que resolverlo planteando el teorema de conservación de la cantidad de movimiento, y entonces yo les preguntaba, ¿qué me dice ese teorema? Para que veamos por qué es importante identificar esos instantes de tiempo. ¿Qué me dice? La masa de la bala por la velocidad inicial de la bala. A ver, yo escribo lo que me dicen. Vamos a llamarle, la bala decía M1. La masa 1 por la velocidad inicial 1. Podríamos poner la masa 2 sumarle la masa 2 por la velocidad inicial del cuerpo 2, aunque eso va a valer 0. Es igual a paréntesis, la masa 1 más la masa 2. Y todo eso multiplicado por la velocidad del sistema final. Bueno, a ver, esto puede estar bien o no, todavía no les voy a responder, pero esto no es el teorema de conservación de P. ¿Están de acuerdo? Sería que si la sumatoria de fuerzas externas es 0, entonces P se conserva. Pero entonces, ¿cuál es el teorema de conservación de P? Profe, ¿De sí. dónde están partiendo ustedes para decirme esto? Y para decirme lo que me dijeron recién, bueno, si la suma de fuerzas externas
alguien me dijo esto, si la suma de fuerzas externas es 0, entonces P del sistema se conserva. ¿De dónde sale toda esta conclusión? Sí. ¿No tendría que decir antes de eso que el sistema bajo estudio es el de la masa, o sea, de la balita y del péndulo? Sí, si quieren lo aclaramos, vamos a ponerlo acá. Sistema. Acá le llama bala y bloque, así que le voy a poner así, bala más bloque. Sí, no está de más aclararlo, ¿está bien? Pero mi pregunta iba a esto que me dicen ustedes. A ver, alguien ya me planteó esta igualdad que tenemos acá y alguien me dijo, bueno, en realidad eso lo puede decir porque ya sabemos esto. ¿Y por qué sabemos que si la suma de fuerzas es igual a 0, el P del sistema se conserva? Porque la suma de fuerzas externas es igual a la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo. Bien, eso es el teorema de conservación, ¿está bien? El teorema de conservación de P es que la variación de P del sistema con respecto al tiempo, perdonen la letra, es igual a la suma de fuerzas externas a ese sistema. Ahora bien, yo les pregunto, ¿es cierto que en este caso la suma de fuerzas externas es igual a 0? ¿Cuáles son las fuerzas externas? Acá hablamos de una variación en el tiempo, entonces, ¿qué intervalos de tiempo tenemos que tomar? Está bien, tengan cuidado, no partan ya de una ecuación que porque se acuerdan que iba bien para el problema, va. ¿Está bien? Nunca arranquen desde acá, porque esto puede ser que no se cumpla en algún caso. Si hace los de CL, podría ser solo en X que se conserve. Exacto, además hay que tener cuidado. Hay que hacer los diagramas de cuerpo libre, exactamente. Y además, lo que les decía recién, como esto me está teniendo en cuenta una variación con el tiempo, yo tengo que saber cuáles son esos intervalos de tiempo, ¿no? Cuál es desde dónde hasta dónde voy a tomar para ver cuáles son esas fuerzas externas en esos intervalos de tiempo. ¿Está bien? ¿Me siguen? El problema, una vez que identificamos todo esto, es súper sencillo, pero el tema es tener cuidado con el planteo, ¿sí? Y con identificar bien todo esto, los instantes de tiempo, cómo es el teorema, qué pasa si P se conserva en todos los ejes o no, ¿está bien? Porque esto, fíjense que es una expresión vectorial. Y lo mismo esto, yo acá arriba, alguien me iba diciendo, es la masa por la velocidad, o sea que esto es un vector, esto es otro vector, ¿está bien? Entonces ténganlo en cuenta eso. Bien, entonces yo lo que voy a hacer es identificar esos 3 instantes de tiempo que les había dicho antes. Justo antes del choque, durante el choque, y después del choque. Justo después. Entonces, ¿cómo me quedarían esos diagramas de cuerpo libre para estos 3 instantes de tiempo? Antes del choque, ¿qué tenemos? La bala y el bloque que todavía no entraron en interacción, digamos. ¿Está bien? ¿Y qué fuerzas tenemos aplicadas sobre cada uno de ellos? La bala al peso Bien. y nada más. Y le voy a poner peso 1 porque la bala decía que la masa era M1. Muy bien. ¿Y sobre el bloque? La tensión y el peso. Bien, el peso del bloque. Muy bien. Durante el choque,
que es cuando justo entran en contacto. ¿Qué va a pasar? Hay una fuerza interna. Va a aparecer una fuerza interna, muy bien. Entonces, cada uno sigue teniendo las mismas fuerzas externas que tenía antes aplicadas. Y va a aparecer una fuerza interna aplicada a cada uno de ellos. ¿Que cómo va a ser? Y en realidad no sabemos exactamente cómo va a ser, pero podría ser algo así, por ejemplo. O podría ser así, horizontal. ¿Está bien? La voy a dibujar así. Y le voy a poner que esta es la fuerza que 2 le hace a 1. Y entonces en 2 va a aparecer una fuerza igual y contraria. Y es la fuerza que 1 le hace a 2. Y después del choque, ¿qué sucede cuando la bala ya está incrustada? ¿Lo podemos ver como si fuera un solo cuerpito? Sí. Y te Bien. queda la tensión y el peso 1 más el peso 2, digamos. Bien, acá me va a quedar el peso, que va a ser la suma de los dos. Y acá me va a aparecer una tensión, que la estoy dibujando vertical porque le estoy diciendo cuando todavía el péndulo está en esta posición vertical. Una tensión que obviamente no va a ser igual en módulo a la que tenía antes, pero tiene la misma dirección y sentido. Muy bien. Entonces, mi intervalo de tiempo para plantear la conservación de P va a ser lo que pasa desde justo antes del choque hasta después del choque. Y todo lo que pasa en el medio, ¿no? Todo este intervalo de tiempo, ¿lo ven? ¿Está bien? Porque yo conozco, en realidad no conozco, pero yo necesito esta velocidad 1 antes, que es lo que me piden, la velocidad de 2 antes del choque también la conozco, y la velocidad de después no la conozco, pero tengo algo de información sobre cómo puede ser esta velocidad, ¿está bien? ¿Me siguen? Sí, sí. Bien, entonces si yo planteo teorema de conservación, como me dijeron antes, del sistema. Esto es igual a las... Ay. Perdonen. Bien, esto es igual a la sumatoria de fuerzas externas. ¿Y qué pasa acá con las fuerzas externas? Como es vectorial, lo puedes descomponer en X y en Y. Bueno, muy bien. Yo podría descomponer esto en mi sistema coordenado y podría plantear en la coordenada X, en la coordenada Y y en la coordenada Z si me interesara también ver qué pasa en la otra dimensión. ¿Y por qué me dicen que lo plantee así y no lo puedo plantear directamente de forma vectorial para este problema? ¿Qué pasa con las fuerzas externas de este sistema? ¿Se conserva P? Es distinto de 0, no se conserva P. ¿Cómo? En X es igual a 0, no hay fuerza externa, pero en Y sí Claro, queda distinto de 0. exactamente. En Y tenemos fuerzas y la suma de esas fuerzas no da 0, ¿todos lo ven? O sea, acá tengo un P en Y que no se conserva. ¿Todos están de acuerdo con eso? Porque Sí, tengo sí. el peso de la bala, tengo la información del bloque que en un principio, cuando está en reposo, peso 2 y tensión son iguales, pero acá cuando empieza a moverse, estos dos pesos no son iguales a esta tensión. Entonces, la suma de fuerzas en el eje Y no es 0, y por lo tanto, la coordenada Y del P del sistema,
acá si quieren aclaro que es el sistema, no se conserva. Entonces alguien me decía, bueno, lo puedo plantear para el eje X porque, ¿qué pasa? En el eje X no tengo fuerzas externas, ¿lo ven? Lo único que tengo en el eje X, así como yo las dibujé, son estas fuerzas, pero son internas. Así que yo puedo decir que el P en X del sistema es igual a constante, ¿sí? Porque la suma de fuerzas X o de las componentes X de las fuerzas es 0. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, se entiende. Bien, ¿y por qué me sirve para este problema plantear solo la conservación de P en el eje X? ¿Por qué es útil? Porque es en la dirección del choque. Más específica que esa respuesta, ¿qué es lo que me piden a mí? Necesita la velocidad un instante antes de que empiece a subir y esa va a ser como que la velocidad tangencial. Exactamente, esta velocidad D que yo puse acá es una velocidad que solo tiene componente en X, ¿no? ¿Están de acuerdo? Claro. En este instante, cuando está acá abajo. Y la de la bala, justo antes del choque, ¿cómo es? También es en X. Exactamente, también tengo una velocidad 1A X, si quieren. En inversor tiene solo componente X. Por eso me resulta útil, ¿sí?, plantear la conservación de P en el eje X. ¿Está bien? Voy a borrar esto para poder seguir escribiendo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces yo puedo hacer esto, en vez de escribirlo de forma vectorial, lo puedo escribir de forma escalar para mi coordenada X. Y puedo decir, entonces, parecido a lo que alguno de ustedes ya me había dicho antes, que la masa 1 por la coordenada en X de la velocidad 1 antes del choque, más la masa 2 y lo mismo por la velocidad 2 antes en X, es igual, y alguien ya me había adelantado que como quedan incrustados las dos velocidades, o la velocidad de las dos partículas, mejor dicho, son las mismas, y es lo que yo llamé B de X. ¿Hasta acá están de acuerdo? Lo que me pide el problema es esto, ¿no? Esto es lo que quiero averiguar. ¿Y qué conozco de todo lo demás? La velocidad de 2 sería 0. Bien, inicialmente el bloque está en reposo, así que esto es 0, muy bien. ¿Y qué pasa con esto? ¿Lo conozco? A priori no, pero lo puedes calcular. Bien, ¿cómo hago para calcularlo? ¿Qué información me daban? La altura. Tengo la altura y puedo calcular con la energía mecánica. Muy bien, tengo la altura a la que llega, ¿no? Yo había puesto que este era mi cero de referencia, lo vuelvo a agregar, lo pongo acá. Y conozco esta altura h. Muy bien, y puedo ver qué pasa con la energía mecánica de esta nueva masa, que está compuesta por las dos masitas, cuando va desde esta posición hasta esta otra, y ahí encontrar esta velocidad inicial, digamos, que es la que tiene después del choque. ¿Están de acuerdo, no? Porque de esta forma yo puedo encontrar este módulo. Pero estamos todos de acuerdo que este módulo va a ser igual al módulo este que está acá, porque la velocidad en este instante solo tiene una componente en X. Sí. Bien, entonces, ¿qué planteo?
Variación de energía mecánica, me había dicho alguien. ¿Y a qué es igual? A la sumatoria de las fuerzas no conservativas. Muy bien. En este caso, del trabajo en realidad. Del trabajo, sí. ¿Qué fuerzas no conservativas tenemos en este tramo aplicadas sobre este sistema? La tensión. Solo la tensión, muy bien. ¿Y Pero qué es pasa? perpendicular al desplazamiento. Muy bien, yo no lo voy a escribir todo, pero ustedes ya saben cómo demostrar que este trabajo de la tensión es cero. ¿Están de acuerdo? Entonces, yo sé que la energía mecánica, voy a ponerle, a este punto le voy a llamar D, porque ya le llamé D, y a este punto le voy a llamar H, porque tengo el dato de la altura. Entonces, ya sé que la energía mecánica en D es igual a la energía mecánica en H. ¿Sí? Porque ya sabemos que esto es cero. Bien, ¿y en D qué tenemos? ¿Solo energía cinética? Sí. ¿Y acá en la masa qué voy a poner? La suma de las masas. Exactamente, muy bien. Bien, y en el otro punto, en el punto H, ¿qué pasa con la energía mecánica? Es toda potencial. Muy bien. Por lo tanto, M1 más M2 por G por H. Bien, se me van las masas y la velocidad en D, ¿cómo me queda? Raíz de 2GH. Sí. Ay. Bueno, listo. Con esto voy acá y resuelvo. Bien, y si yo quiero la expresión vectorial, ¿cómo me quedaría? Todo eso en Iversor. Muy bien. ¿Se entendió esto? Es muy sencillo el problema. Entonces, la velocidad 1 antes es todo esto, como alguien ya me dijo, en Iversor, porque, bueno, yo tomé I positivo para la derecha, justamente. ¿Se entendió esto? Es bien sencillo, pero fíjense que esto que me habían dicho antes, esto que está acá, ¿está bien? ¿Se cumple para este problema? Como vectores, no. Bueno, entonces, cuidado cuando escriben las cosas, ¿está bien? ¿Sí? Bien. El resto es muy sencillo. Después tenía otro problema, no lo voy a hacer ahora, así Diego les puede mostrar lo que les quería mostrar, pero está bastante interesante, que es el 16 de la guía. En este caso es como si fueran dos pendulitos, ¿sí? Y uno se aparta de la posición de equilibrio hasta una altura D y se lo suelta. Y cuando se lo suelta y llega hasta acá abajo, choca al otro péndulo. Y entonces les pide que averigüen la altura máxima que va a alcanzar cada uno de ellos después del choque, si el choque es plástico, es perfectamente elástico, o si hay una pérdida de energía cinética del 10%. Está bastante interesante, es sencillo, pero resuélvanlo, lo pueden resolver. Ay, escucho un ruido bárbaro. Sí, perdón, perdón. Bueno,
Fíjense cómo lo resuelven, pueden usar planteos de energía para calcular la velocidad que tiene M1 justo antes del choque. Y les van a quedar sistemas de ecuaciones donde una de las dos ecuaciones es cuadrática. Bueno, está bastante interesante. Le diría que lo planteen porque, bueno, les va a dar la posibilidad de obtener dos resultados de las coordenadas de la velocidad y tienen que saber definir cuál es el que corresponde. Y eso tiene que ver con que las masas chocan y no se pueden atravesar unas con otras, ¿sí? Cuando choquen, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando M1 llega acá abajo y chocan? ¿Para dónde se va a mover cada una? M1 para la derecha y M2 para la izquierda. Exacto. M1 va a hacer esto y M2 va a ser para allá. Entonces, desde la posición que están acá, perdón, esta está acá, supongamos, ¿no? Entonces, la velocidad, el vector velocidad de 1 va a tener una forma así y el vector velocidad de 2 va a ser para el otro lado. ¿Está bien? Entonces, fíjense que los signos de estas velocidades tienen que ser coherentes con el sistema de coordenadas que ustedes hayan tomado. ¿Está bien? Entonces, si llegan a una solución que tiene dos resultados posibles, uno positivo y uno negativo, fíjense cuál es el que se corresponde con el sistema que ustedes tomaron. ¿Se entiende? Sí, tengo una pregunta. Sí. Eso no depende del tipo de choque. Porque si el choque es completamente, o sea, como dice ahí, perfectamente elástico, M1 no quedaría como que en el lugar. ¿Este? Sí. ¿Qué quiere decir que el choque sea perfectamente elástico? No recuerdo exactamente. ¿Alguien que se Energía acuerde? cinética. Conservaba la energía ¿Qué luego de la energía? colisión cinética. Bien, la variación de energía cinética, teniendo en cuenta el choque, es cero. ¿Eso quiere decir que las masitas no se mueven? Creo que acá hay una confusión de cómo calcular la energía cinética del sistema. ¿Cómo calculaban la energía cinética del sistema? La suma de la energía cinética de cada masa. Exacto, es la suma de las energías cinéticas de cada masa. Entonces, esto quiere decir que si yo miro antes del choque y hago U medio de la masa 2 por la velocidad 2, antes del choque al cuadrado, más U medio, la velocidad no la rapidez, más U medio de la masa 1 por la rapidez 1 antes del choque al cuadrado, eso va a ser igual a toda esa misma expresión, pero tomando las rapideces justo después del choque. ¿Está bien? Entonces ahí pueden encontrar una ecuación que relacione las rapideces después del choque con las que había antes del choque. Y en el segundo, en el último caso, el planteo va a ser igual con la diferencia de que esta variación, en vez de ser cero, bueno, acá tienen cuánto varía la energía cinética. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Bien. Bueno, Diego, si querés seguir, Sí, a ver si llegás. sí. Ahí no. Ah, perdón. Ahí está, ahí me muteé. Porque se escucha ahí lo que estoy hablando, ¿no? Sí, te escuchamos. Ah, listo. Lo que pasa es que no. Se escuchaba con eco porque no me había muteado. Como uso el celular de pizarrón, no me había muteado con el celular. Igual le quería pasar. Creo que hay uno parecido que en cambio de hablar de una plataforma, habla de un bloque. Aguárdenme que estoy cerrando
Bien, vamos a resolver este. Se los dejo. Fíjense, dicen que. Esperen que voy a ver si comparto el pizarrón, así lo podemos ver. Así podemos hacer el dibujito, y una vez que deje el dibujito, dejo de compartir esto. Tuve que cerrar porque estaba viendo que habían llegado mails por el tema del parcial de mañana. Ahí estoy abriendo, aguárdenme bien, dice, desde el extremo de una plataforma móvil de 80 kilos, o sea, una plataforma móvil, ahora después lo voy a dibujar, es tipo como un vagoncito de tren o un tablón con unas ruedas, inicialmente en reposo, un niño de 40 kilogramos se desplaza hasta su extremo B. O sea, se desplaza de un extremo, dice, del extremo A hacia el extremo B. Determinar la posición del niño y la posición del centro de la plataforma cuando el niño se encuentra en B. Acá dice bien, el niño se desplaza de A a B con una velocidad constante de 1 metro por segundo sobre la plataforma. Bien, determinar la plataforma y su sentido de movimiento, se conserva el vector L mientras el niño está en la plataforma. Si el niño salta de la plataforma, se conserva el vector L. Bien, aguárdenme que estoy intentando, no sé por qué, me mostraba como que no podía entrar para dibujar. A ver. Y mientras tanto están viendo eso. ¿Por qué me mostraba como que había problemas de ancho de banda? Aguárdenme, que estoy intentando abrir la aplicación para poder escribir. Bueno, la solución a esto es decirle a Emma que nos compre unas notebooks con pantalla touch. ¿Saldrán muy caras ahora? Sería ideal. Te debe salir más barato un auto nuevo. Pero bueno, bien. Aguárdenme que dejo de compartir acá. Dejo de compartir acá y empiezo a compartir. Bien. Bien, entonces, básicamente, ¿qué era lo que decía era lo que estaba diciendo este enunciado? Vamos a verlo así, de esta manera. Dice que hay un chico, dice que tengo. Ahora volvió el negro. Tengo una plataforma móvil. Bien, que sería una plataforma móvil. Y tengo acá un extremo B y acá un extremo A, y acá, parado en la plataforma móvil, tengo un chico. ¿Bien? Y lo que me dice es que el chico, que pesa 40 kilogramos, el
chico pesa 40 y la plataforma pesa 80. El chico pesa 40 y la plataforma pesa 80. ¿Bien? Y lo que me dice es que el chico se va caminando desde el extremo A de la plataforma hacia el extremo B. Y a ver si me dice más datos, me dicen bien, el chico se va caminando desde el extremo A, que está a la derecha, hacia el extremo B de esta plataforma móvil, que está inicialmente en reposo, ¿bien? Y que el chico se mueve con una velocidad, o sea, el chico se va del lado A al lado B, o sea, se va de la izquierda a la derecha, con una velocidad constante de 1 metro por segundo. Bien, entonces lo que me pide es que determine la velocidad de la plataforma y su sentido de movimiento. Así que, bien, este es netamente un problema del sistema de partículas y nosotros nos damos cuenta porque estamos dando sistema de partículas. ¿No? Bueno. ¿Qué se conserva acá? Que el vector P en este caso se conserva. La plataforma móvil no tiene rozamiento. ¿Cuándo? Les cambio la pregunta. ¿Cuándo no se conserva el vector P? Cuando la suma de fuerzas externas es distinta a 0. Cuando hay suma de fuerzas externas que es distinta a 0. En este caso, si yo considero el sistema niño-plataforma, ¿se conserva P? ¿Qué fuerza externa tengo acá? El peso. Vale, los pesos. Tengo los pesos, el peso del chico y el peso de la plataforma. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El peso del chico se compensa con la reacción de vínculo en la plataforma y el peso de la plataforma y la reacción de vínculo que le está haciendo el chico se compensa con la reacción de vínculo con el piso. Veámoslo de otra manera. ¿Cuánto vale la aceleración en el sentido del eje X? En el sentido del eje horizontal, ¿cuánto vale la aceleración? 0. El eje horizontal vale 0, o sea que no hay fuerza externa en el sentido del eje, o sea, perdón, sí hay fuerza externa, pero lo que sucede es que están compensadas por sus reacciones de vínculos. Con lo cual yo lo que puedo decir que como están compensadas las fuerzas externas, en el sentido del eje Y se conserva la cantidad de movimiento. Y en el sentido del eje X también se conserva la cantidad de movimiento. Porque en el sentido del eje X no actúan fuerzas externas. En el sentido del eje Y actúan, pero están compensadas. Y en el eje X se conserva. Entonces acá la cantidad de movimiento se conserva porque no hay fuerzas externas. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿De acuerdo que se conserva? Sí, sí. Bien, ¿estamos todos de acuerdo? Que se conserva el P. Entonces, ahora lo que me pide el problema es eh, que una vez que el niño se desplaza, que yo diga en qué posición está. Y lo que no me dice el dato, que me olvidé de anotar, es que esta plataforma tiene un largo de 2 metros. Esta plataforma sí tiene un largo de 2 metros. ¿Bien? Entonces, la plataforma tiene un largo de 2 metros y el chico se va del extremo A al extremo B.
Bien, yo podría decir que puedo poner, no sé, una regla para medir ahí y decir que la posición del chico son 2 metros. ¿Bien? Entonces, si la plataforma tiene un largo de 2 metros, en el instante inicial, acá lo que me están preguntando es la posición en la que queda en el instante final. ¿Bien? Entonces, una cosa que hay que tener en cuenta. En el caso del chico lo consideramos como una masa puntual y el centro de masa del chico podemos decir que está en la posición 2 metros. ¿A dónde estaría el centro de masa de esta plataforma homogénea de 80 kilos? Si la plataforma es perfectamente homogénea, ¿en qué posición tendría yo el centro de masa? A 1 metro. De la plataforma en el centro geométrico. Claro, y si la plataforma mide 2 metros de largo, ¿dónde estaría este centro de masa? 1 En metro. 1 metro. 1 metro, perfecto. Bien, entonces, lo que a mí me gustaría saber en este caso es qué pasa con la posición del centro de masa. ¿Qué movimiento realiza el centro de masa de este sistema? De todo el sistema, ¿no? El sistema niño-plataforma. ¿Qué movimiento realiza ese centro de masa? Uno horizontal. Pero, Para mí que se mantiene fijo. claro, nosotros dijimos, vamos a ir para acá, ¿bien? Nosotros habíamos dicho que el vector P, quedó muy arriba, ¿qué habíamos dicho? Que el vector P es constante. El vector P es constante, ¿bien? Inicialmente está todo el sistema en reposo, o sea que este vector P es igual a 0, ¿bien? Así que si el vector P es igual a 0, la velocidad del centro de masa, ¿cómo va a ser siempre? Va a ser siempre 0. Pero 0, con lo cual la posición del centro de masa no varía nunca. Lo que me va a variar acá no es la posición del centro de masa, sino que me va a variar la distribución de la masa. ¿Bien? ¿Por qué me va a variar la distribución de la masa? Porque el chico se va moviendo. Bien, perfecto. Conforme a lo que habíamos visto en el caso anterior, yo voy a tener un X del centro de masa que va a ser igual a ¿qué cosa? ¿Cuánto va a valer el X del centro de masa? Se los hago, va a 2 ser, por 40 más, bien, perfecto, es más 80. 80 por 1, 40 por 2, sobre la sumatoria de las masas, que sería 80 más 40. Y la posición del centro de masa va a ser igual a 4 tercios. ¿Bien? 4 tercios de metro. Esa va a ser siempre la posición del centro de masa. Ahora, y fíjense que lo que me pregunta esto, lo que me está diciendo es, bueno, ahora el chico se mueve de B hasta, de A hasta B, perdón, de este extremo A este extremo B. ¿Bien? Y yo acá tengo un centro de masa, que ese centro de masa tiene siempre la misma posición. Yo ahí dibujé la plataforma corrida hacia la izquierda. ¿Es correcto pensar
perdón, hacia la derecha. ¿Es correcto pensar que si el chico se mueve para la izquierda, la plataforma se desplaza para la derecha? ¿Y por qué va a pasar eso? La cantidad de movimiento en X es constante, entonces la velocidad que tenga en X el niño hacia la izquierda la tiene que compensar la tabla hacia la derecha. Perfecto, 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 perfecto. O sea, como la cantidad de movimiento en X es constante, el chico se empieza a mover, hacia la derecha, hacia la izquierda, y la plataforma se va moviendo hacia la derecha. Bien. Y el centro de masa, como habíamos dicho, no se mueve, permanece siempre constante. Entonces, si yo tuviese que ubicar al chico respecto del centro de masa, ¿qué distancia tiene el chico respecto del centro de masa? Acuérdense que habíamos dicho que el centro de masa estaba en una posición que era 4/3 y el chico está en la posición 2. O sea que si hago 2 menos 4/3, si yo hago 2 menos 4/3, voy a tener la posición del chico respecto del centro de masa, ¿no? ¿Están todos de acuerdo? Ujú. Entonces, 2 menos 4/3 me da 1,25. No, mentira. 2 0,75. tercios. Me da 2 tercios, ¿no? A ver. 6. 2 menos Sí. 4/3 me da 2 Sí, tercios. sí. Significa que el chico está a 2 tercios del centro de masa. Y ahora, ¿cómo se les ocurre sacar la posición en la que va a quedar el chico al final? Como la posición del centro de masa siempre es la misma, no puedes plantear la fórmula agregando la posición final del chico. Y me gustó ir por ese lado, que la posición del centro de masa es siempre la misma. Ahora, cuando el chico esté, la posición del centro de masa es siempre la misma, ¿cierto? No cambia. Acá tengo el centro de masa, acá tenía el centro de masa inicialmente, acá tengo el centro de masa. Y esto, esperen que voy a borrar. El chico se desplazó y se movió para allá. Esta distancia acá, esta distancia, vale 2 tercios. ¿Pero eso por qué vale 2 tercios? Porque en definitiva, lo que me dice es que el centro de masa está siempre más cerca de la masa más grande, que sería de la masa la, de la plataforma, y en la línea que une los dos centros de masa. Bien, ahora, una vez que el chico se desplaza desde este extremo A hasta este extremo B, esta distancia acá, ¿cuánto mide? Se desplazó los 2 metros que tenía la plataforma, el Claro, el chico. chico camina los 2 metros que tenía la plataforma. El centro de masa está fijo. Fíjense que esto, en definitiva, lo que hace el chico a medida que va caminando, va cambiando la distribución de masa que tiene el sistema. Ahora, ¿en qué se parece esta distribución de masa inicial a la distribución de masa final con el chico parado en el extremo B de la plataforma?
¿No se podría calcular como si fuera una palanca cuando hacíamos sumatoria de momentos? ¿No? Porque acá no hay ningún momento. Esto es un tema de la posición del centro de masa no varía y vale siempre 4/3. ¿Bien? O sea, respecto de... Vamos a ir para arriba. Nosotros ya vimos que la posición del centro de masa no varía y vale siempre 4/3. O sea que acá, ¿no? Si yo estoy tomando mi 0 acá, ¿cuánto vale esto de acá? Esta distancia. Uy. ¿Cuánto vale esa distancia? ¿Qué distancia? Acá. Esta distancia. Ustedes acá, nosotros habíamos visto que el centro de masa, acá, problema de desconexión. Acá está. El centro de masa estaba acá. El centro de masa inicialmente estaba acá. Y esta distancia de acá valía 4/3. ¿Bien? Y la distancia esta acá valía 2/3. ¿Por qué? Porque si sumaba 4/3 más 2/3, me daba 2, que es la distancia que tiene la plataforma. Bien, la plataforma tiene una distancia que vale 2 metros. El centro de masa, ¿se acuerdan? Lo habíamos sacado, como dijeron ustedes, usando la sumatoria de las masas por la posición de cada uno de los centros de masa de las partículas que componen el sistema sobre la sumatoria de la masa total. Y nos había dado 4/3. Entonces, el centro de masa está a 4/3. ¿Bien? Y en definitiva, acá lo que me dicen es que averigüe la posición del chico. Ahora, yo había visto que la posición del centro de masa, ¿cómo era? Porque la cantidad de movimiento se conserva porque no actúan fuerzas externas. Entonces, ¿cómo es la posición del centro de masa del sistema? Constante. Es constante. O sea Tercio. que ese centro de masa, este centro de masa está ahora a una distancia que es 4/3. ¿Bien? Porque en definitiva no cambió. Entonces, esta distancia acá, esta distancia es 4/3. ¿Bien? Si esta distancia es 4/3, que es la distancia a la que está el centro de masa, como en definitiva el chico estaba a una distancia que era 2/3. ¿A qué distancia está ahora el chico del borde? 4/3. 2/3. Claro, 4/3 menos 2/3. ¿Bien? ¿Y por qué 2/3? Y porque en realidad, ¿qué es lo que pasa? El chico estaba a una distancia 2/3 del centro de masa cuando estaba en el borde. Ahora caminó hasta el otro borde, cambió la distribución de masa. Yo ahora me fijo a qué distancia está el centro de masa, como el centro de masa no cambia, sigue estando a 2/3. ¿Bien? Entonces, 4/3 menos 2/3 me da 2/3. ¿Bien? Así que la posición, la posición del chico sí es 2/3. ¿Bien? Sí. La posición del chico sigue siendo 2/3. Perdón, la posición del chico sigue siendo 1/3. ¿Bien? ¿Se dan cuenta de esa parte? En definitiva, acá lo que está haciendo el chico es
cambiando la distribución del centro de masa. Bien. El centro de masa de la plataforma, ahora, ¿a qué distancia está del borde? ¿De cuál borde? O 4/3. perdón, la distancia, porque yo sé que el borde queda a 2/3, el chico queda a 2/3 del borde. ¿Bien? Y el otro sistema tenía 1 metro más, tiene la misma, o sea, tiene la misma distancia relativa respecto al centro de masa. ¿Bien? La plataforma se corrió del borde estos 2/3 más los 2/3 más los 2 metros que tiene de largo. ¿Bien? Y de ahí, hallando la mitad de la distancia, tengo el centro de masa del otro. Pero bien, lo que me pedían acá era la posición del niño. ¿Les quedó claro lo de la posición del niño o no se entendió nada? Ahora viene la otra parte que es peor. Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo todos? A ver, déjenme ver, porque ahora a mí me entró la duda. Cuando el chico se mueve de A hacia B, la posición del centro de masa no puede cambiar nunca, ¿verdad? Porque está inicialmente en 0 y finalmente se queda en 0. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿De acuerdo que la posición del centro de masa no puede cambiar porque está en reposo? O sea que el centro de masa sigue siempre en reposo en la misma posición. Así que si el centro de masa estaba en 4/3, la posición del centro de masa respecto de O va a seguir siendo 4/3. ¿Bien? Y Sí, la posición del chico, si ustedes se fijan y toman solo la plataforma, sacan la posición del chico, va a seguir estando a 2/3. Bien, entonces, si al centro de masa tengo 2/3, el chico está ahora a 2/3. Bien. Y después, lo que por ahí es más complicado es sacar cuánto vale la posición del centro de masa de la plataforma. Inicialmente la posición del centro de masa de la plataforma estaba en 1. ¿Bien? Ahora, respecto al centro de masa, ¿qué distancia había entre el centro de masa del sistema? Esperen que lo voy a dibujar porque esa es otra pregunta que hicieron. Este de acá, que está color violeta, es el centro de masa de la plataforma. ¿Bien? Fíjense, antes, el centro de masa de la plataforma, esperen que lo voy a dibujar acá si lo vemos bien. Igual esto por ahí no es tan complicado, pero lo único que la única cuenta que hicimos acá es
No se escucha, Diego. Se cortó el audio. Hola, ¿ahí se escucha? Ahí sí se escucha, pero antes no se escuchaba bien. ¿Hola? ¿Ahí se escucha? Hola, hola. Sí, ahí se te escucha. Ah, listo, listo. No, se bloqueó. El tema es que los auriculares estos son cosas de software. Bien, lo que les decía es que en definitiva el centro de masa de la plataforma, cuando la plataforma queda acá, como esto es 4/3 más 1/3, este centro de masa queda a 5/3. ¿Bien? Bueno, y ahora la parte que yo quería preguntarles es que dice que el chico, esto por ahí, más bien con lo que hicimos en el caso anterior, dice que el chico se empieza a mover hacia la izquierda a una velocidad de 1 metro por segundo. ¿Bien? Entonces, que ahora es el mismo problema anterior. Lo que pasa es que dice que el chico se empieza a mover hacia allá a una velocidad de 1 metro por segundo. ¿Bien? El chico se empieza a mover para allá a una velocidad de 1 metro por segundo y que encuentre cuál es la velocidad de la plataforma. En función de lo que vimos anteriormente, ¿para dónde, si el chico se empieza a mover hacia la derecha con una velocidad de 1 metro por segundo, ¿para dónde se mueve la plataforma? ¿Ven ahí la velocidad? Para la derecha se mueve la plataforma. La plataforma se empieza a mover con una velocidad para la derecha. ¿Bien? ¿Y qué tipo de movimiento realiza el chico? MRU. Ustedes saben que yo la primera vez que vi este problema también dije eso y era justamente, estaba pensado justamente para caer en la trampa. Se mueve en línea recta, se mueve con una velocidad constante, pero eso no quiere decir que se mueva con un MRU. Ah, respecto a tierra no. El tema es que en realidad puede que vaya, camine y pare, o sea, no te dice nada respecto de que se mueve constantemente, o sea, se mueve con un MRU. Entonces acá no se puede resolver por MRU, pero pensemos en el ejemplo que vimos recién del plano inclinado.
¿Cuál sería la velocidad del chico respecto de tierra? Si alguien les dice que midan la velocidad del chico respecto de tierra. Pongo para escribir en cambio de para borrar, está mejor. Esta velocidad. ¿A qué es igual esta velocidad respecto de tierra? Ya dijimos que se movía a 1 metro por segundo, ¿bien? Vamos, por ahí les doy una ayuda. Pongo mi sistema de referencia así. No, perdón. Vamos a hacerlo mejor. Yo elijo un sistema de referencia así. ¿Bien? ¿Se acuerdan del problema que hicimos recién, el bloque? ¿Qué velocidad tiene acá el chico respecto de tierra? La del carrito menos la velocidad que le da. Está sobre el carrito es la velocidad del carrito B menos 1 metro por segundo. ¿Bien? Bien. ¿Y qué otra cosa sé yo? ¿Qué pasa con la cantidad de movimiento en X? Acá me faltaron ponerle las manos. ¿Qué pasa con la cantidad de movimiento en X? Se conserva. Bien, entonces, ¿qué es lo que puedo escribir? ¿Qué es lo que puedo escribir? Puedo escribir que 80, que es la masa del carrito, por la velocidad B, más 40 por la velocidad B menos 1, es igual a 0. Y de acá despejo que la velocidad B vale 40 sobre 120, 1/3. ¿Vieron que el problema se resuelve haciendo 2 cuentas? Pero que por ahí darse cuenta de qué 2 cuentas hay que hacer no es tan sencillo. Van a tener que ver la grabación, ver todo lo que vieron hoy de teoría de sistema de partículas y entender bien este tipo de problemas y el de choque, el de tiro, el de péndulo balístico, porque estos problemas de este tipo, el del bloque o el del chico, hasta ahora los vi siempre. No juntos, o uno o el otro. Y el del péndulo balístico, lo vi en todos los parciales. ¿Bien? Bueno, 9 y 10, siempre se nos hace tarde. Bueno, mucha suerte el lunes, espero que no se caiga nada, y bueno, nos vemos el jueves que viene. Ya el jueves que viene es cuerpo rígido, ¿no? ¿O seguimos con partículas? Tendría que ver el cronograma, no me acuerdo. Diego, las autoevaluaciones y el trabajo grupal se entrega el 3 de junio, ¿no?